Bueno, muy bien. Vamos entonces con la segunda oración. El detective, a quien le encargaron la investigación, averiguó la verdad. Bien. Primero marcamos el verbo principal. El verbo principal va a ser averiguó. Por supuesto hay otro verbo, ¿no? Este verbo, encargaron, pero nuevamente este verbo, tengan en cuenta que va a estar subsidiario a esta subordinada, que va a iniciar en a quien le encargaron y termina en la investigación. Muy bien. Averiguó la verdad. Ahora podemos dividir en sujeto y predicado. El detective a quien encargaron la investigación es el sujeto. Es un sujeto simple, ¿no? Porque el núcleo de esta oración es detective. Tiene un MD, que es el artículo él, y va a tener otro MD. Muy comúnmente las subordinadas adjetivas van a tener función de MD. En realidad van a tener la función que tiene cualquier adjetivo, ¿no? Justamente por eso son subordinadas adjetivas. Articulado como una proposición subordinada adjetiva. Cuidado aquí, porque ustedes me van a decir, no, pero esto no puede ser un modificador directo porque empieza con una preposición. Debería ser indirecto. No. Esto ustedes lo van a analizar en el segundo nivel de análisis. Entonces allí van a ver esa función sintáctica de esa A. Esto como estructura es un MD que está modificando a detective. Y fíjense que este pronombre, quién, equivale a detective. Todo esto lo vamos a tomar como una estructura cuando lo bajamos, porque como dije son recursivas, en el segundo nivel de análisis. Muy bien, averiguó la verdad, predicado verbal simple. No estuve muy creativa con las oraciones porque todas tienen la misma estructura, ¿no? Sujeto con el MD adentro, el verbo y el objeto directo. Analizo por dentro, núcleo, MD. La averiguó. Es una oración compleja justamente porque tiene una subordinada. Voy a bajar a quien le encargaron la investigación, sin puntos, sin mayúsculas, sin nada, y voy a analizar cuál es el verbo entonces, encargaron. Cuidado con esto, porque quién no va a ser el sujeto porque hay una preposición. Y recuerden que nunca un sujeto puede iniciar con una preposición. ¿Quiénes encargaron? Bueno, sabemos que no tenemos que usar quién, pero tiene que haber una correlación de número, ¿no es cierto? Acá va a haber un sujeto tácito, ¿no? Ellos, alguien que encarga esa investigación. Esto entonces va a ser predicado verbal simple. Analizo internamente. Este le, ya tengo un le, ya sé que es un objeto indirecto. ¿Qué va a hacer este a quién? Recuerden la reduplicación del objeto indirecto, ¿no? Tan frecuente en español. A María le gusta, ¿no? A María y le. Voy a tener reduplicado el objeto indirecto. Y la investigación va a ser objeto directo, ¿no? Se la encargado. Investigación núcleo y la modificador directo. Esta es toda la segunda oración. Pasamos a la tercera. Si me tienen un poco de paciencia, voy borrando, así no tengo que hacer otro link y lo hacemos de continuado. Entonces, recuerden, me parece que es importante de esta oración, que era un poco el punto al que yo quería llegar, es que puede tener una preposición, ¿no?, delante, ese pronombre interrogativo, y eso no la transforma en un modificador indirecto a esa subordinada. Muy bien. La próxima oración inicia con una pregunta, ¿no? Dice, el próximo año podrás hacer ese viaje que
tanto deseas. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? Nosotros acá tenemos cuidado, ¿no? Porque ¿cómo me doy cuenta cuando una estructura es una frase verbal o tengo una construcción verboidal? Este año no llegamos a ver construcciones endocéntricas, pero vamos a tratar de identificar la frase verbal. La frase verbal admite conmutación léxica, pero no estructural. Yo puedo decir podrás que hacer o podrás que hagas. No, no es gramatical. Perfecto. ¿Admite conmutación léxica? Sí, porque yo puedo decir podrás hacer, podrás comprar, podrás tener. Por lo tanto, acá estoy frente a una frase verbal. Muy bien. Podrás hacer. ¿Cuál es el sujeto de podrás hacer? El sujeto es tácito, tú o, en realidad, en nuestro español del Río de la Plata, vos. Todo el resto va a ser predicado verbal simple, ¿no? Porque vamos a tener otro verbo, pero ese verbo está dentro de la proposición subordinada. Muy bien. Entonces, predicado verbal simple. ¿Qué va a ser el próximo año? Circunstancial de tiempo. No es complemento, recuerden, porque no tiene ninguna preposición delante. Año va a ser el núcleo, próximo es un MD y él es un MD. Bueno, ¿y qué va a ser ese viaje que tanto deseas? Vamos a hacerlo en español del Río de la Plata. Esto va a ser el objeto directo, ¿no? Podrás hacerlo. Viaje es el núcleo, ese, el MD, y que tanto deseas es otro MD articulado como una proposición subordinada adjetiva. Como son recursivas, la voy a bajar. ¿Qué tanto deseas? Deseas, tenemos el sujeto, tú o vos, predicado verbal simple. Deseas tanto el viaje, ¿no? Porque este que tiene como antecedente a la palabra viaje. Entonces, este es el núcleo. Tanto es un adverbio de cantidad, por lo tanto acá tenemos un circunstancial de modo. Y este que lo deseas, deseas el viaje, por lo tanto este que va a tener función de objeto directo. Bueno, he aquí la tercera oración que teníamos para analizar. Vamos a la siguiente, si están de acuerdo. Bueno, acá lo que es importante que vean es que este que puede tener diferentes funciones sintácticas. No siempre va a tener función sujeto, ¿no? También puede tener función objeto. Y los pronombres que pueden encabezar las subordinadas adjetivas son diversos. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cuál, cuyo? La lista creo que ya se las había dado. Los alpinistas, vamos a la próxima oración. Bueno, acá la diferencia entre explicativa y especificativa creo que es muy simple, no hace falta detenernos ahí. Que subieron a la cima de la montaña llegaron agotados. Cuidado acá con agotados porque vi que hubo algunas oraciones que estaban bastante mal resueltas. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? Llegar. ¿Cuál es el sujeto? Los alpinistas que subieron a la cima de la montaña. Todo el resto, predicado, verbal simple. La oración ya saben es compleja. Muy bien. El núcleo va a ser alpinistas, los modificador directo, y que subieron a la cima de la montaña.
nuevamente, ¿no es cierto?, estamos frente a un MD, proposición subordinada adjetiva. Como son recursivas, la voy a bajar. Recordemos entonces que tiene como antecedente a la palabra alpinista, alpinistas, y entonces ahora la voy a analizar, pero siempre debajo. Muy bien. Entonces, yo acá tengo, los alpinistas subieron a la cima de la montaña. Subieron es el verbo. Este que va a cumplir función de sujeto y el resto va a ser el predicado verbal simple. A la cima de la montaña va a ser un complemento, porque tiene preposición, circunstancial de lugar. Nexo subordinante, término, núcleo, modificador directo, de la montaña, modificador indirecto, nexo subordinante, término, núcleo, modificador directo. Y como ya dijimos, toda la oración es una oración compleja porque tiene una subordinada. Muy bien, vamos a la última entonces. En este caso, bueno, el ejemplo es el mismo, ¿no es cierto? Tenemos ese que con función sujeto, que es una de las funciones más comunes, recuerdan, función sujeto, función objeto directo. Llegaron agotados, no habíamos visto agotados. Ahí agotados es un predicativo subjetivo no obligatorio, porque remite a alpinistas y recuerden que es un adjetivo en el predicado, por lo tanto va a cumplir una función de predicativo subjetivo y como el verbo no es copulativo, es no obligatorio. Hemos visitado el museo donde exponen pinturas de Picasso. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? Hemos visitado. Hay otro verbo, obviamente, exponen, pero recuerden que acá en este caso va a estar dentro de la subordinada, por lo tanto, no lo voy a analizar todavía. Marcamos con corchetes. Hemos visitado, ¿cuál es el sujeto? Primera persona, de plural, nosotros o nosotras. Predicado verbal simple, oración compleja. Bueno, hemos visitado, lo hemos visitado, por lo tanto, todo esto es un objeto directo. Museo va a ser el núcleo, él va a ser un MD, modificador directo, y donde exponen pinturas de Picasso va a ser otro modificador directo que va a modificar obviamente a la palabra museo, que es su antecedente, y que está articulado como una proposición subordinada adjetiva. Pero siempre le tengo que poner función sintáctica, ¿no? Porque si no carece de sentido. Es decir, sí es una subordinada adjetiva, pero ¿qué función tiene? Es un modificador directo de museo. Cuidado, no confundan acá, porque el problema es que ustedes ven este donde y lo interpretan como un circunstancial. Va a tener función de circunstancial cuando la bajo, porque es recursiva, como dijimos. Entonces, acá, modificando a museo, va a tener función de MD, proposición subordinada adjetiva. Cuando la bajo, donde exponen pinturas de Picasso, se analiza entonces, exponen verbo núcleo. El sujeto tácito es un ellos o ellas, pero acá me permito hacer una pequeña salvedad. En realidad, si hilamos finito, se exponen. Acá está faltando ese se, que sería un signo de cuasi reflejo impersonal. En realidad, esta oración o esta suboración sería impersonal,
porque no es un ellos o ellas en realidad, ¿no? Es un alguien, no hay persona, ¿no? Es la no persona. Pero vamos a analizarlo así como está y vamos a poner entonces sujeto tácito, pero bueno, si damos finito, podríamos ver acá un sesgo claramente de impersonalidad. Y ahora sí, este donde va a tener función de circunstancial de lugar. Y pinturas de Picasso va a tener función objeto directo. Pinturas es el núcleo y de Picasso va a ser el modificador indirecto. De es el nexo subordinante, Picasso, término inútil. Bien, hasta aquí entonces las oraciones que tenían para analizar.